Recuerdo el fuego azul y cómo todos empezaron a desaparecer. Houston, Texas, EUA, 12 de septiembre de 2024. 14:37. El aire acondicionado de la sala de espera del Dr. Marcus Green, pediatra, soplaba frío y seco contra las paredes de color melocotón pálido, contrastando con el calor húmedo de Houston que se filtraba por la ventana. El único sonido constante era el zumbido grave de la pecera de agua salada, salpicado por la tos seca y ocasional de una madre en la esquina opuesta. Leo Petrov, de 6 años y 3 meses de edad, estaba sentado perfectamente recto, vistiendo una camiseta azul marino y pantalones caqui que su madre, la doctora Elara Petrov, 41, profesora asociada de Ingeniería de Sistemas, alta, con el cabello castaño firmemente recogido, indicando control, había insistido en que se pusiera. Leo, absorto, examinaba un pequeño carrito de metal oxidado, alineando sus ruedas con una precisión maníaca, un detalle físico distintivo que lo diferenciaba de otros niños. Estaba comiendo un paquete de galletas de avena, que separaba meticulosamente en pedazos simétricos antes de comer. Su síndrome del sabio, con foco en ingeniería, hacía del mundo una serie de ecuaciones, y él estaba decidido a resolverlas. La rutina cotidiana de Leo era una cuadrícula de predictibilidad, un sistema complejo gestionado con el cuidado de un proyecto de reactor. Su madre, la doctora Elara, estaba leyendo un artículo técnico en su tableta, frunciendo ligeramente el ceño con cada párrafo, mientras que su padre, el doctor Silas Petrov, 43, cirujano ortopédico, con un rostro más abierto y empático, pero con un rasgo de cansancio en los ojos, hojeaba una revista de noticias con la misma seriedad con la que examinaba una radiografía. El consultorio del Dr. Green era uno de sus pocos puntos de encuentro familiares donde la ciencia y la rutina se fundían. Habían establecido esa línea base de normalidad a lo largo de los años: rutina, orden, lógica. El carrito de metal, la simetría de las galletas, el zumbido de la pecera. Cada elemento era un punto de anclaje para Leo, y para sus padres era la prueba visible de que su hijo, aunque diferente, estaba bajo control y desarrollándose dentro de su propia y compleja normalidad. Sin embargo, ese sistema de normalidad estaba a punto de romperse por un objeto que parecía fuera de lugar en esa aséptica sala. Cerca de la recepción, en un pedestal de madera barnizada, había una radio antigua, un modelo de mesa de los años 1970 $, con un dial que recordaba un ojo ciego y oxidado. De repente, la música de fondo que venía de la radio cesa, sustituida por un sonido agudo y errático de estática, un ruido blanco aleatorio e inconstante. Leo, cuya hipersensibilidad a los ruidos blancos era una parte bien conocida de su condición, dejó de masticar. Sus ojos azules intensos, antes fijos en el carrito, se dispararon hacia la radio. Parecía ver algo más allá del objeto, algo que el resto de la sala no podía. La estática persistió por un segundo demasiado largo. Elara, reconociendo la señal de ruptura de rutina, murmuró: «Cariño, ignora el ruido, es solo estática». Pero ya era demasiado tarde. Lo imposible emergió. La cabeza de Leo se sacudió hacia adelante y hacia atrás, en un movimiento rápido y espasmódico, un tic involuntario que sus padres no veían hacía años. Soltó el carrito, que cayó con un golpe sordo en la alfombra, y se levantó abruptamente. Sus manos, antes tan enfocadas en la precisión de las ruedas, estaban extendidas frente a él, buscando algo que no estaba allí. Sus rodillas temblaron. La reacción física de Leo fue inmediata y violenta. No lloró, gritó. El sonido no era el de un pánico infantil. Era gutural, un grito de dolor o rabia adulta, y estaba en una lengua que nunca había hablado. Napor w kanalach 4 i 5, woda podnimaється,
Napor Vikanala Chetire y Piat, Boda Podnimaetzia. La presión en los canales 4 y 5, el agua está subiendo. La frase, dicha en ruso arcaico con una cadencia rápida y ansiosa, era ininteligible para los padres, pero la intensidad de la emoción fue un choque eléctrico. En un movimiento de familiaridad aterradora, Leo se tambaleó hacia la radio antigua y agarró el dial con la misma mano grande y mordisqueada que sostenía las galletas segundos antes. Sus ojos escudriñaban el mecanismo como si entendiera el cableado interno. Intentó realinear los diales con una familiaridad que contradecía su edad, como si estuviera tratando de sintonizar una frecuencia para corregir la estática en su propia mente. Murmuró en un inglés extrañamente formal: «La varilla de control debe bajar, hace $5». La reacción de los padres comenzó con la incomprensión, una etapa de negación cognitiva. Silas se levantó, la revista cayendo de sus manos. «Leo, ¿qué es eso, hijo? No juegues con la radio». Su voz era baja, tratando de mantener la calma profesional. Elara, la ingeniera, intentó racionalizar. «Silas, debe haber visto una película. O tal vez la estática está activando un bucle de ansiedad». «Es un nuevo tic». Se acercó extendiendo la mano, la búsqueda de una explicación lógica, una armadura contra el miedo. Pero la semilla de inquietud fue plantada cuando Leo, aferrado a la radio, se desplomó. Su cuerpo no cayó flácido, sino duro, con la rigidez de un sistema que se sobrecargó. Su pequeño cuerpo, vestido con la camiseta azul marino, estaba ahora inmóvil en el suelo del consultorio, la respiración superficial y rápida. Silas, el cirujano, se agachó inmediatamente, comprobando el pulso y las pupilas. Elara, sin embargo, miraba la radio, la pequeña mano de Leo que aún la sujetaba, y las palabras en ruso que resonaban en su cabeza. El episodio duró menos de 1 minuto, pero rompió la estructura de sus vidas en pedazos. Esa noche, de vuelta en su casa suburbana en Houston, la normalidad estaba suspendida. Leo dormía profundamente en su habitación, exhausto. Lo que emergió en forma de primera evidencia no fueron palabras, sino imágenes. A las 3:17 de la madrugada, Leo se despertó y pidió papel milimetrado y su lápiz HB favorito. Sentado en la mesa de la cocina bajo la luz fría y amarilla, comenzó a dibujar febrilmente. Ya no eran aviones o trenes, eran diagramas de ingeniería intrincados y complejos, llenos de flechas, valores de presión y etiquetados en cirílico. La doctora Elara, que había bajado a tomar un vaso de agua, se quedó paralizada. Estaba acostumbrada a la genialidad de Leo, pero esto era diferente. No estaba copiando, estaba diseñando. Había dibujado la sección transversal de un reactor nuclear de agua en ebullición. La precisión, la nomenclatura, coeficiente de vacío, envenenamiento por xenón, estaba más allá de cualquier libro que ella pudiera haber tenido. Elara intentó la primera afirmación extraña, tratando de anclarlo en la realidad. «Leo, ¿dónde viste ese dibujo, cariño?» Leo no levantó la cabeza. Su cabello castaño claro, siempre despeinado, se movía con el rápido movimiento de su mano. Murmuró, en un inglés que sonaba más formal que el suyo. La varilla de control no bajó. El vapor era blanco, pero el sabor era metal y mentiras. Esa segunda afirmación, más específica y cargada emocionalmente, hizo que Elara sintiera un escalofrío. Se acercó más, examinando las etiquetas. Una de ellas estaba circulada en rojo, RBMK 1000. Silas bajó las escaleras, atraído por el silencio intenso de la cocina. Vio la escena, su esposa, la doctora en ingeniería, mirando el dibujo de su hijo como si fuera un artefacto alienígena. Intentó explicar la tentativa de racionalizar el último bastión de su mundo. Tal vez vio un documental, Elara. Con internet es posible que... Elara lo interrumpió, su voz baja y controlada, pero con un borde de acero. «No, Silas,
Esto no es una copia. Es una representación funcional de un fallo de sistema. Mira el cálculo de flujo de neutrones aquí. Esto requeriría comprensión de cálculo diferencial. No es algo que memorizas, es algo que vives. Su verificación que confirmaba la imposibilidad no vino de una prueba, sino de su propia experiencia en ingeniería de sistemas de alto riesgo. El silencio pesado penetró en el ambiente, interrumpido solo por el rasgueo del lápiz de Leo. En una esquina inferior del diagrama, en caligrafía apretada y adulta, Leo había escrito un nombre, usando las letras para formar una etiqueta. Anatoly Vasilievich Shirokov. Silas, con la mano temblando, tomó el celular y tecleó el nombre. El tiempo se detuvo. La pantalla se encendió. La foto de un hombre de rostro cansado, con bigote, vistiendo uniforme soviético. El titular, ingeniero jefe de turno, víctima del desastre de Chernóbil, 26 de abril de 1986. El cirujano ortopédico de Houston palideció. La negación científica de su esposa, sustituida por una negación histórica en su propio pecho. Leo, finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los de Silas. Su tono monocorde, sin emoción, creó el contraste poderoso de una verdad profunda, dicha por un niño. La taza de café rota bajo la consola E24. Él no sobrevivió, papá. Yo no sobreviví. La implicación penetró. El hombre en la pantalla, muerto hacía $38 en una explosión nuclear a 8.700 kilómetros de distancia, estaba hablando a través de su hijo. El aire en la cocina parecía enrarecido. Silas no podía hablar. Elara sintió que las piernas le flaqueaban. El niño continuó, revelando conocimiento que ella no debería poseer. El ID de servicio es 26108. El panel de control era verde mar desvaído. Hay una grieta en la baldosa, cerca del ascensor, donde el aire es más frío. Detalles que solo alguien que estuvo allí, en sus últimos momentos, podría saber. Elara cerró los ojos. Ya no había espacio para la racionalización. El sabantismo no explicaba el color del panel de control, o una grieta minúscula y no oficial en el suelo de baldosa, mucho menos la identificación completa de un ingeniero de turno. Su mundo de datos, ecuaciones y sistemas de seguridad se había hecho añicos. Tatra. Elara miró el dibujo del reactor en la mesa, el nombre de Anatoly Shirokov y finalmente el rostro sereno de su hijo que se preparaba para ir a la cama, la misión de dibujar el fallo de sistema concluida. Le susurró a Silas, la voz quebrándose. Necesitamos saber si la grieta en la baldosa es real. Necesitamos pruebas, pero la revelación más perturbadora aún está por venir. ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando ahora? Si esta apertura te enganchó, te atrapó, te cautivó, suscríbete y deja tu me gusta, pulgar arriba. Querrás acompañar hasta el final para saber lo que la doctora Elara descubrirá a continuación. La investigación familiar comenzó en el más absoluto secreto. En la mañana siguiente al incidente, la cocina de los Petrov se transformó en un centro de operaciones clandestinas, contrastando con el aroma matinal de café fresco. Silas llamó al doctor Alistair Finch, un renombrado neuropsicólogo cognitivo del Hospital Metodista, pero omitió la parte de Chernóbil. Elara, sentada frente a la computadora, investigaba ávidamente. Su búsqueda comenzó por Chernóbil, sala de control, grieta en la baldosa. Pasó 3 horas examinando archivos desclasificados de la KGB, vía un contacto académico de posgrado en Moscú. Sus dedos se movían rápidamente por el mouse, pero su mente era un desorden de ecuaciones no resueltas. Encontró innumerables fotos de la sala de control 4 post-desastre. La mayoría eran de baja resolución y enfocadas en las consolas destruidas. Esa noche, después de que Leo se fue a la cama, Silas y Elara susurraron en el dormitorio, la tensión conyugal palpable en la penumbra.
Silas, el más escéptico, intentaba mantener el pie en la racionalidad médica. Cariño, es un savante, memoria fotográfica, hiperfoco. Pudo haber visto algo en un documental oscuro. Vayamos con Finch. Es un problema neurobiológico, no sobrenatural. Elara, acostada de espaldas a su marido, respondió con la voz embargada, más baja que el zumbido del aire acondicionado. No, Silas. El nivel de detalle funcional sobre el error de la válvula de enfriamiento es algo que ni siquiera los informes oficiales tenían. Y Shirokov, el ID, rastree una foto de archivo del postdesastre. En la esquina, cerca del ascensor, hay una mancha oscura. Es la grieta en la baldosa. La grieta en la baldosa, Silas. Un detalle minúsculo, no oficial, idéntico en las fotos del post-desastre que solo un infiltrado, alguien de adentro, sabría. La segunda evidencia, la grieta en la baldosa confirmada, rompió el escepticismo de Silas. Se giró en la cama y abrazó a su esposa por detrás, su agarre protector, pero vacilante. Él era un cirujano ortopédico. Su mundo estaba hecho de huesos, músculos y pruebas físicas. Está bien, Elara. Creo que él sabe algo, pero mantengamos a Finch. Tal vez la memoria es un repositorio de trauma colectivo. Intentemos ponerlo a prueba, sondearlo, sin asustarlo. Sigámosle la corriente. Entremos en su juego. Intentaron poner a prueba a Leo el sábado por la mañana, mientras él construía una estructura compleja con bloques de armar, enfocada en la simetría. «Leo», comenzó Silas casualmente, «cuéntame más sobre el ingeniero». «¿Cómo era?» Leo se detuvo, un bloque azul en la mano, y respondió en su tono monocorde. Tenía dolor en la rodilla derecha. Hacía mucho tiempo. Su papel milimetrado tenía bordes azules. Detalles humanos y técnicos, imposibles de inventar, reforzaban la imposibilidad. Ese mismo sábado por la tarde, la aparición de un artefacto tangible cambió el foco de la investigación de abstracta a física. Leo estaba reorganizando con su obsesión habitual la cómoda nueva de segunda mano que la familia había comprado a un vendedor misterioso en Galveston. Se quejó de que la última gaveta no estaba simétrica con la estructura. Elara se agachó para examinarla y descubrió que, en la parte de atrás del panel falso de la última gaveta, había un pequeño hueco. «Es por eso que está desalineada», dijo. Leo, sin embargo, metió la mano en el hueco. Sus ojos se abrieron. «Está frío», susurró. Retiró la mano y en ella estaba un pequeño medallón de identificación militar soviética, un zetón. El objeto físico estaba hecho de un metal oscuro y pesado, parecido al titanio, con bordes desgastados y abollados, como si hubiera sido sometido a una presión extrema. La luz amarilla de la habitación infantil incidía sobre él, revelando una pátina verdosa en una de las esquinas. La textura al tacto era áspera e irregular, y era sorprendentemente pesado en las manos de Elara cuando Leo se lo entregó. En la parte de atrás, en cirílico, estaba grabado ABS, 51 × 27.086 $, NPP. El NPP significaba para Elara Nuklearna Energetska Platforma, planta de energía nuclear. La reacción visceral de Elara al sostener el objeto fue un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Podía sentir el frío del metal, un frío que parecía retener la temperatura de siglos enterrado, o peor, de una temperatura extrema. Elara llevó el medallón a su banco de laboratorio improvisado en casa y lo examinó bajo una lupa de precisión. Notó un patrón de corrosión por exposición a humedad y radiación. El metal exhibía una leve firma gamma. El contador Geiger de bolsillo prestado por Silas, el modelo PM1703MA, hizo un clic lento e irregular al ser acercado. El pavor racionalizado de Elara era casi insoportable. El peso del medallón y la firma radiactiva sellaron la decisión de buscar experiencia externa. Ya no para tratar una enfermedad, sino para validar un artefacto.
Necesitaban un validador científico local que pudiera atestiguar la memoria de Leo, aunque no pudiera explicarla. El doctor Alistair Finch, $68 años, neuropsicólogo cognitivo del Hospital Metodista de Houston, aceptó la consulta con escepticismo profesional. Su oficina en el piso 14 de Los Lalas era un refugio de madera oscura y cuero. Había diplomas enmarcados de Harvard y Yale en la pared y libros específicos sobre memoria traumática y síndrome del sabio en una estantería giratoria. Su escepticismo inicial era evidente en su lenguaje corporal, los brazos cruzados sobre el chaleco de tweed, la mirada profundamente escrutadora de sus ojos azules por encima del bigote blanco bien cuidado, y un tono de voz bajo y metódico. «Doctora Petrov», comenzó, «en 40 años he visto muchos casos de criptomnesia. Su hijo es brillante, pero la mente crea narrativas para traumas o supermemorias. El doctor Finch utilizó el protocolo de entrevista de memoria inducida, EMRI, un método adaptado para extraer memorias traumáticas en niños enfocado en estímulos sensoriales. Usó el contador Geiger, prestado de un colega de física, como estímulo, colocándolo en una mesa lateral. El sonido rítmico y seco del clic del Geiger llenó la sala. Durante el proceso de examen, el doctor Finch hizo preguntas detalladas sobre el nombre de Shirokov y la sala de control 4. Leo, sentado serenamente en la silla, respondió con la precisión de un ingeniero de $38 años. La presión del vapor en el GT4 estaba subiendo muy rápido. 40 minutos para la catástrofe. La temperatura del núcleo estaba en 2800 Celsius antes de que el Scram, apagado de emergencia, fallara. Finch, que nunca había estudiado física nuclear, estaba confundido. Consultaba sus notas y murmuraba observaciones sobre la ausencia de ansiedad y la coherencia del vocabulario técnico. De repente, al acercarse a Leo, el contador Geiger comenzó a acelerar su ritmo, pasando de un clic lento a un ritmo rápido y caótico. El momento de transformación de Finch fue visible. Sus ojos se abrieron bajo la luz tenue de la oficina. Su mano tembló al intentar apagar el Geiger. Intentó racionalizar, puede ser el material de su reloj, pero sabía que no era. La reacción del instrumento fue visceral. Su voz se quebró al admitir renuente a los padres. La prueba revela que la respuesta de Leo es incompatible con confabulación, fantasía o memoria implantada. El doctor Finch escribió en el informe, la pluma vacilando sobre el papel. Los datos sugieren una memoria no localizada de origen desconocido, pero funcionalmente idéntica a la memoria biográfica. Su cita técnica específica validaba parcialmente. La mente opera dentro de un paradigma de causa y efecto. En este caso, el efecto es innegable, pero la causa es exterior a toda nuestra comprensión neural. Es un paradigma biográfico. Con la validación neuropsicológica, la investigación familiar se profundizó en la historia. Silas, usando su red de contactos profesionales y la ayuda de Elara con la traducción, contactó a Ole Dubova, $62 años, un archivista senior en el Museo Nacional de Chernóbil en Kiev, que conocía los bastidores burocráticos. La investigación que llevó al documento histórico tardó días. Ole rebuscó, hurgó, archivos no indexados del Comité de Energía Atómica de la URSS, que estaban en cajas polvorientas. Buscaba el nombre Anatoly Vasilievich Shirokov, ID 26108. El momento de encontrar el documento sucedió a las 12:00 de la madrugada en Kiev, 18:00 en Houston. Ole mandó un correo electrónico a Silas con la foto. Era un registro de servicio y una fotografía datada de $1985. La descripción física del documento: papel amarillento, bordes deshilachados, tinta negra descolorida, condición frágil. La familia se reunió alrededor de la tableta.
la luz de la pantalla iluminando sus rostros ansiosos. En la fotografía, Anatoly Shirokov, el hombre de rostro cansado, usaba un uniforme de ingeniero y colgado en su cuello estaba un medallón de identificación idéntico al que Leo había encontrado. El contenido crucial estaba en una anotación manual, garabateada en el reverso del registro de servicio en caligrafía apresurada y no indexada. La nota decía: Shirokov había escondido un pequeño diario de bitácora de emergencia personal dentro de la ventilación de la sala de control 4. La conexión explícita entre el documento y las revelaciones de Leo era innegable. El nombre, el ID, el medallón, el lugar exacto. La reacción de Silas al descubrir fue un suspiro profundo de aceptación, no de pavor. La negación estaba muerta. Él estaba ahora totalmente metido, inmerso, en la investigación. Esa nueva capa de misterio añadió un objetivo físico a la búsqueda: el diario. Ya no era solo sobre validar la memoria de Leo, era sobre recuperar la verdad que el propio Anatoly Shirokov había intentado esconder. El gancho, el punto clave, el misterio, era ahora el contenido del diario. La crisis de fe comenzó a instalarse. El peso de lo imposible amenazaba con romper a la familia. Elara, la ingeniera de sistemas, no podía dormir. Se sentía como si estuviera viviendo en una simulación de fallo que ella no podía arreglar. Cuestionaba su propia cordura, pensando en llevar a Leo a un psiquiatra para un diagnóstico más duro. En una escena íntima entre los padres, sin Leo presente, ellos expresaron sus miedos reales. Silas la encontró en el porche, 4 celulares de la madrugada, bajo la luz tenue de la luna. ¿Y si esto lo está lastimando, Elara? ¿Y si esa memoria es una carga que su sistema no soporta? Estamos jugando con la mente de nuestro hijo. Elara, envuelta en una manta, respondió, su voz embargada: Yo construí mi vida en sistemas de fallo, Silas. Yo sé lo que es un fallo de sistema. Leo no es un fallo de sistema. Es la prueba de que la lógica tiene límites. El miedo a lo desconocido es menor que el miedo a abandonar a mi hijo a la locura. La decisión de continuar investigando fue tomada allí, en la frialdad de la madrugada. Continuarían. No importaba el miedo. Harían lo que el doctor Finch había sugerido: buscar el origen de esa memoria no localizada. Necesitaban una validación científica definitiva para proteger a Leo. Al día siguiente, Leo demostró vulnerabilidad propia. Ya no estaba dibujando, sino sentado en una esquina, abrazando el medallón. «Mamá», dijo en una voz pequeña, «no quiero sentir más el vapor. No quiero sentir la culpa. Yo solo quiero ser Leo. Yo no soy él, yo soy Leo. Pero lo recuerdo. Ayúdame a olvidar». El pedido de ayuda del niño fue la motivación final para el siguiente paso. La validación internacional vino en la figura de la doctora Irina Volkov, 55 años, física nuclear y analista de datación radiométrica del prestigioso instituto Niels Bohr en Copenhague, Dinamarca. Su autoridad estaba establecida por sus publicaciones sobre datación de isótopos de desastres nucleares. Elara envió el medallón y un fragmento minúsculo de grafito raspado de los dibujos de Leo a Copenhague, acompañado de un correo electrónico formal y técnico. La doctora Volkov, con su rostro serio y cabello rubio corto, inició un método científico riguroso en su laboratorio de paredes blancas esterilizadas. Sometió las muestras a la datación por carbono 14 para el material orgánico minúsculo y al análisis espectrográfico de radionucleídos para el metal y el grafito, usando un espectrómetro de masa Thermo-Scientific modelo Q-Exactive. La secuencia de análisis fue metódica. La doctora Volkov, con guantes, colocó el fragmento de grafito bajo el microscopio electrónico, ajustó la magnificación a $400, enfocando el lente. Murmuró en voz baja a su asistente: «Buscaremos cesio 137 y estroncio 90. La huella dactilar firma.
Los resultados numéricos fueron concretos. La datación por carbono 14 dató la muestra orgánica, sudor, piel en el medallón, en 30,5 kpm 2 años. El display del espectrómetro mostró los resultados del grafito, picos anómalos de cesio 137 y estroncio 90, isótopos específicos de la explosión de Chernóbil. La conclusión que desafiaba paradigmas era innegable. El patrón de isótopos, en el dibujo de Leo y en el medallón, era una huella digital exclusiva de la catástrofe de Chernóbil, específicamente de la explosión inicial, declaró Volkov. La implicación de esa validación era que Leo estaba dibujando con material que era físicamente un residuo de la catástrofe, y el medallón había sido expuesto a ella. La doctora Volkov, una escéptica por profesión, admitió lo imposible. En 40 años de carrera, nunca vi una preservación tan perfecta en artefactos de esta edad. Lo que está sucediendo no es psicológico, es una manifestación física de energía residual. La crisis se profundizó cuando, en una videollamada, Volkov acercó el contador Geiger, un modelo de alta precisión, a los dibujos de Leo en la mesa de su laboratorio en Copenhague. El Geiger registró picos anómalos cuando la memoria de Leo era mencionada. El momento en que la especialista admitió no tener explicación, pero tener certeza de autenticidad, fue el giro del segundo acto. «Doctora Petrov», dijo Volkov, los ojos llenos de una profunda tristeza profesional. «El objeto estuvo allí. Los dibujos usaron material que estuvo allí. No tengo explicación. Pero la única manera de cerrar este paradigma, misterio, es ir al lugar. La energía residual necesita ser liberada. Ustedes necesitan viajar a Ucrania». Elara y Silas se miraron, la decisión ya tomada. La revelación de que el diario estaba escondido en la ventilación de la sala de control 4, sumada a la prueba de que la memoria de Leo era una manifestación física de energía residual que podía ser registrada por un Geiger, cambió la dirección de la historia de investigación a una jornada de catarsis. Silas, el cirujano que buscaba la cura, tomó el teléfono para llamar a Ole Dubova, el archivista, y pedirle que preparara el acceso. «Vamos», dijo la voz calmada, «vamos a Pripyat, no a buscar pruebas, sino a buscar la paz de nuestro hijo». La familia compró los pasajes para Copenhague y Kiev. La decisión de viajar al lugar crucial, la zona de exclusión, era un punto de no retorno, un salto de fe de la ciencia a lo trascendental. La próxima escena sería la despedida de la normalidad en Houston. Elara, sentada en el borde de la cama de Leo, lo observó mientras dormía, el medallón bajo la almohada. Su rostro estaba sereno. «Vamos, mi amor», susurró acariciando su cabello. «Vamos a contarle la verdad al ingeniero. Te vamos a traer de vuelta a casa». La familia Petrov estaba ahora en una misión impulsada por el amor y validada por la ciencia más rigurosa. Irían a confrontar el trauma de un hombre muerto hacía 38 años, prometiendo una verdad más grande que la propia muerte. «Lo que está a punto de ser revelado cambiaría la comprensión de todo», dijo Silas a Elara mientras las maletas eran cerradas. Ucrania, el epicentro de una catástrofe mundial, aguardaba. El viaje a Ucrania sería el punto de no retorno, donde la familia vería la escena del trauma de Leo y él finalmente se calmaría al resolver la misión de Shirokov. El desplazamiento de Houston a Kiev, con la escala en Copenhague, llevaría $36 Era una transición física y psicológica del escepticismo a la aceptación. En Copenhague, la doctora Volkov tomó el medallón y se lo entregó de vuelta a Leo. «Cuida tu prueba», le dijo con una mirada de profunda tristeza. Elara y Silas presenciaron la aceptación de la física nuclear de lo que la neuropsicología ya había sugerido. La memoria era un residuo energético que necesitaba liberación. El vuelo de Copenhague a Kiev fue silencioso.
Silas leía el dossier que Ole había enviado. El ara sostenía la mano de Leo. Con cada kilómetro que se acercaban, Leo se volvía más tranquilo y enfocado, como un mecanismo que estaba siendo recalibrado a su estado de fábrica. La zona de exclusión de Chernóbil estaba esperando. Iban al único lugar donde la ciencia podía probar la verdad, pero no explicarla. El camino de Kiev a Pripyat fue hecho en un coche blindado, cruzando bosques abandonados y pueblos fantasma, el paisaje desolado actuando como un catalizador de aceptación emocional. La vista era opresiva. Carreteras agrietadas y árboles creciendo en tejados. El silencio, el ara notó, no era un silencio natural, era un silencio forzado, antinatural, salpicado solo por el clic del contador Geiger de Ole. La tensión crecía con cada kilómetro. Silas intentó hablar sobre el futuro. Cuando volvamos, Leo, vamos a construir un robot, sin varillas de control, sin vapor. Leo sonrió, una sonrisa pequeña, por primera vez en semanas. Llegaron al sarcófago, el nuevo confinamiento seguro. La estructura de acero y concreto era imponente, un monumento a la catástrofe y a la persistencia humana. El aire era pesado y sofocante. El olor era metálico. Ole Dubova, el archivista, los esperaba, con un rostro serio y gafas gruesas. Usaba un uniforme de protección. «Es un riesgo», le susurró a Silas. «Está estrictamente prohibido entrar en la sala de control». Pero la precisión de la información de su hijo, perdí un amigo ese día. Si esto trae la verdad. La única certeza era el amor de la familia y la validación científica. Estaban a punto de entrar en el punto cero emocional y factual de la historia de Leo. Leo, vestido con un mono blanco de protección, no demostró miedo. Estaba enfocado. El niño que le tenía miedo a la estática estaba entrando en el lugar de la mayor contaminación radiactiva del mundo. El paso por el puesto de control fue lento, burocrático, con Ole sobornando y explicando el acceso especial con un documento de servicio. Pasaron por los portones de acero y el mundo exterior desapareció. La sala de control del reactor 4 era oscura. Paredes de concreto, tubos y cables destruidos, polvo radiactivo por todas partes. La consola E-24 estaba abollada, exactamente como Leo la había descrito. El silencio era cavernoso. Estaban allí para confrontar la verdad. Sala de control del reactor 4, zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania, 15 de noviembre de 2024. 11:17 dentro del nuevo confinamiento seguro, la sala de control 4 era un mausoleo de concreto. El aire estaba pesado, sofocante, con un olor metálico débil, como a pilas viejas y moho. La iluminación era proporcionada por lámparas de LED portátiles, proyectando sombras largas sobre las consolas destruidas y los cables colgantes. El contador Geiger modelo PM1700 Sedlan, que Silas sostenía, clicaba rápidamente, una banda sonora seca y constante de riesgo inminente. Leo, con su mono de protección blanco, caminaba al frente con una certeza inquietante, sus ojos azules examinando el ambiente no como un niño, sino como alguien volviendo a casa después de una ausencia prolongada. El ara sintió las manoplas de goma del mono de protección, pegajosas de sudor nervioso. Tuvo que apoyarse en la consola E-24 abollada, esa misma que Leo describió. El proceso de aproximación fue lento, cada paso pesado en el silencio opresivo. El suelo de baldosa agrietado estaba allí, a 1.5 metros de distancia de la consola. Era idéntico a la foto que ella había rastreado. La descripción detallada del ambiente por Leo, un chamaquito, niño de Houston, era impecable. Leo se detuvo frente a una ventilación alta en la pared. Abertura rectangular, aproximadamente 15 slal-simes 10 centímetros, oxidada, cubierta por un polvo gris oscuro. Tocó la rejilla de metal con la punta del dedo. La tensión acumulada era casi insoportable. Silas se arrodilló al lado de Leo, la voz baja. «¿Es aquí, hijo? ¿Dónde dijiste?»
Leo no respondió con palabras. Asintió una vez, un gesto vacilante, pero final. Ole Dubova, el archivista, que los acompañaba con una linterna de alta potencia, comenzó el proceso de revelación. Usó un destornillador grande y lentamente forzó la rejilla. El sonido del metal rechinando en la pared hueca fue amplificado por el silencio cavernoso, haciendo que el ara se encogiera involuntariamente. La ventilación se abrió, revelando un interior oscuro y polvoriento. Ole insertó la mano enguantada con reverencia. Después de palpar, tocar, por un momento, retiró un pequeño libro de anotaciones marrón, espiralado, abollado, con páginas amarillentas. La descubierta física final fue hecha exactamente donde el niño dijo. La luz de la linterna de Ole incidió sobre el objeto. Era el diario de bitácora de emergencia personal. El olor que emanaba de él era a papel antiguo, polvo radiactivo y moho. El peso en las manos de Oleg era sorprendente, la prueba tangible de la memoria de Leo. El silencio inicial flotó sobre el grupo por casi 30 segundos, mientras todos procesaban la imposibilidad. El clic constante del Geiger, ahora a ritmo moderado, era el único sonido. Silas fue el primero en romper la quietud, sus primeras palabras dichas con la voz embargada por la emoción. Anatoly tenía razón. La validación técnica inmediata vino del propio Leo. Extendió la mano y tocó la cubierta del diario, y luego miró la consola E24. «Ahora está resuelto», susurró en inglés. El error en el GT4 fue encubierto. La presión subió. La conexión emocional explícita con la jornada del niño se manifestó en el rostro de Leo. Por primera vez en semanas, la tensión en su mandíbula desapareció. La misión técnica, que había sido un peso de culpa y memoria traumática, estaba a punto de ser concluida. La familia comprendió que el propósito de la reencarnación de Shirokov no era solo sobrevivir, sino contar la verdad. Silas, con cuidado de cirujano, hojeó el diario. La mayor parte eran anotaciones técnicas sobre fallos de válvulas, cálculos de neutrones y procedimientos de emergencia. La verdad factual de la tragedia estaba allí, detallada. El ara confirmó, con sus conocimientos de ingeniería, que las anotaciones técnicas corroboraban las afirmaciones de Leo. El momento del confrontamiento con la verdad estaba en la última página. Escrito a mano, en ruso apresurado, a pocos minutos de la explosión, la caligrafía de Shirokov temblaba, pero era clara. Silas comenzó a leer en voz baja, traduciendo para el ara, que luchaba para mantenerse de pie. Los datos sobre el fallo de válvula no serán incluidos en el informe oficial. La culpa caerá sobre los operadores de turno. Yo sé lo que pasó. No es nuestro error. Es diseño defectuoso, un error de sistema que están encubriendo, tapando. La revelación de propósito mayor estaba en las últimas líneas, que Silas leyó en voz alta, su voz embargada por la emoción. Si la verdad sobre este error nunca es contada, yo volveré y la contaré. Encuéntrenme donde las flores no crecen y el vapor aún quema. ABC. El diario cayó de las manos de Silas y cayó en el suelo polvoriento. Un silencio cargado flotó sobre la sala de control. El clímax emocional se concretizó. El ara, la ingeniera de sistemas, se desmoronó en lágrimas, no de pánico, sino de aceptación estupefacta. El trauma y la racionalización se dieron lugar a la aceptación de la continuidad de la conciencia humana más allá de la biología. La familia vio la transformación en tiempo real. Leo estaba en paz, no lloró. Extendió su pequeña mano y tocó el rostro de su madre. «Mamá, no tengas miedo. Estoy bien. Conté la verdad». «La culpa se fue», dijo, en un inglés simple, ya no con el tono formal de un ingeniero. La conciencia de Shirokov se había disipado tras la conclusión de la misión. El sacrificio de Shirokov, su renuncia a la paz tras la muerte,
estaba finalmente cumplido a través del cuerpo de su hijo. El aire en la sala de control, extrañamente, pareció más ligero. El clic del Geiger, aunque presente, parecía más distante, menos amenazador. El impacto inmediato en las personas presentes fue profundo. Olé, el archivista, lloró silenciosamente, pues la verdad sobre la muerte de su amigo había sido revelada. Él validó la búsqueda de Shirokov. Era un buen hombre. Quería justicia. Las consecuencias para el mundo externo serían breves. El diario sería copiado, autenticado por la doctora Volkov, que confirmaría la edad del papel de 1986, y publicado online, anónimamente. La familia Petrov no se convertiría en celebridad. El foco era el legado de la verdad, no la fama. La resolución emocional estaba completa. La familia se reunió procesando la experiencia. Leo estaba transformado, pero aún niño. El misterio filosófico de cómo una memoria puede persistir por 38 años permaneció, pero el arco humano se cerró. Epílogo. Salto temporal de un mes, 15 de diciembre de 2024. Houston, Texas, EUA. 15 de diciembre de 2024. 17, un mes. Pasó. Los Petrov se mudaron a una nueva casa en un suburbio tranquilo, buscando un reinicio. La casa era clara, con grandes ventanas, sin ruidos blancos o estática. El Ara estaba en la cocina tomando café. No había regresado a su cargo en Rice, pidiendo una licencia para concentrarse en la nueva y silenciosa normalidad. Leo estaba en la sala, sentado en el suelo. Su obsesión por la ingeniería ahora era dirigida a construir modelos de robots en lugar de reactores RBMK-1000. Todavía usaba su lápiz HB y papel milimetrado, pero sus dibujos eran ahora futuristas y llenos de colores. Silas, que había vuelto a su trabajo como cirujano, se sentó al lado de el Ara. Nunca discutían la reencarnación públicamente, o incluso entre ellos, a menos que fuera a través de miradas silenciosas de entendimiento. El legado del descubrimiento estaba en el diario, que ya había sido replicado y diseminado anónimamente en Internet, forzando el debate sobre el error de diseño de Chernóbil. El Ara miró a su hijo, que se estaba riendo de un fallo de sistema en su robot de bloques. Él era solo Leo, pero un Leo con una nueva y profunda paz. La última imagen es de Leo tomando su nuevo carrito de metal, ya no oxidado, y alineando sus ruedas con una precisión maníaca. Mira a la cámara y sonríe. La última línea, la reflexión filosófica que resuena más allá de la historia específica, es la voz en off de Silas, leyendo la parte final del diario. La verdad no está en las páginas de la historia, sino en la persistencia de la memoria. Y la conciencia es el último sistema de seguridad, el último en fallar. Y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete, dale a seguir para más casos que desafían la realidad. Y cuéntame, dime en los comentarios, ¿qué te pareció?